Hermanos en Cristo Jesús, lo que yo voy a compartir aquí en Facebook es todo en el nombre del Señor Jesucristo. Es todo en el nombre del Señor Jesucristo. Y todo lo que se hace en el nombre del Señor Jesucristo es para su gloria, para que Él sea glorificado. Y soy enviada por el Espíritu de Dios para compartir este viaje que lo tuve en el año 2024. Mi espíritu fue arrebatado y el Espíritu Santo me llevó al otro lado. Me llevó al otro lado y yo miré una habitación grande, gigante. Era grande, 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 gigante. Era todo blanca como la luz, una luz que resplandece entre las tinieblas. Pero en ese momento yo observé un hombre que venía corriendo hacia mí. Y el Espíritu Santo me decía que era Juan el apóstol trayendo en su mano un pergamino de las revelaciones, el pergamino de la Apocalipsis. Lo traía y yo estaba ahí parada porque en el cielo, en las partes celestiales, el Espíritu Santo me muestra todo de blanco. Todo mi vestido es blanco, resplandece y me veo más joven, porque allá todo es joven, porque mi espíritu es joven. Aunque nuestra carne terrenal va envejeciendo, como dijo Pablo, va decayendo, descendiendo. Pero nuestro espíritu siempre es rejuvenecido, es joven, y el Señor nos mira así. Porque tenemos al Espíritu Santo quien nos rejuvenece, como dijo, el hombre interior es más fuerte que el que está afuera. Entonces en ese momento yo miré que Él venía hacia mí y yo me quedé sorprendida. Decía, ¿quién es ese hombre? Y el Espíritu Santo me dijo, es Juan el apóstol. Luego, Juan el apóstol se acercó hacia mí y me entregó el pergamino. Pero yo no sabía por qué Juan el apóstol me estaba entregando el pergamino de las revelaciones. Y yo asustada, me quedé, miren, como asustada, mis ojos se quedaron asustados, asombrada, ¿por qué me estaba entregando Juan el apóstol el pergamino de las revelaciones? Después yo lo llegué a entender a través de los años, el tiempo que el Señor el Espíritu Santo comenzó a ministrarme y a enseñarme y a darme a entender el por qué el apóstol me había entregado las revelaciones del Apocalipsis, que es lo mismo, revelaciones. Pero, sorpresivamente, Juan el apóstol se convierte en el Señor Jesucristo. Sorpresivamente yo me gozaba mirando al Señor Jesucristo, que se había convertido el Juan apóstol en el Señor Jesucristo. Y después que yo había recibido el pergamino, el Señor me da un anillo de diamantes. Y yo lo quedo mirando y Él me dice, amada Yené, por cuanto sois la esposa del Cordero, te entrego el anillo del pacto que vamos a hacer los dos. O sea, era un pacto entre el Señor y yo, entre el Señor y yo. ¿Para qué? Para que yo no sucumba sobre su ministerio, para que yo no le abandone su ministerio, porque me estaba señalando que yo era un personaje, una señal de los tiempos venideros, pero no, hasta aquí nomás voy a prefijar palabras que aún en el corazón de muchos aún no está el entendimiento establecido de parte del Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesucristo me entregó este anillo, Él me lo puso estableciendo un pacto conmigo, Cuando el Señor me lo puso el anillo, estableció el pacto entre el Señor Jesucristo, que es el esposo, y la iglesia, que es la esposa. Por eso me dijo que yo era la esposa del Cordero. Entonces yo me sonreí con el Señor y el Señor me puso el anillo de diamantes. Pero la interpretación, hermanos,
la interpretación del pergamino que yo obtuve, el pergamino de Juan el Apóstol, representa que el Señor me iba a dar revelaciones en medio de la prédica. Que en medio de la prédica Él me iba a revelar todos los capítulos, desde el capítulo 1 hasta el último capítulo 22 del Apocalipsis, me las iba a revelar. Eso era el significado que Juan el Apóstol me estaba entregando, el pergamino de las revelaciones de Apocalipsis. Y eso me lo entregó en el año 2024. Desde ahí el Señor comenzó a ejercer, a predicar el Espíritu Santo en mi boca, a predicar con poder sobre revelaciones, de revelar las cosas venideras que han de venir y que ya estamos pisando esos tiempos, Entonces el Señor comenzó a incursionar en mí, comenzó a trabajar, a interactuar el Espíritu Santo, a abrirme el entendimiento, a abrir los ojos espirituales para poder panorámicamente ver las cosas venideras que han de acontecer, mirando a través de la palabra del Apocalipsis. Yo en esos años, en el año 2023, 2022, el Apocalipsis para mí era bien difícil. No, yo lo predicaba, pero no de la manera, con una exactitud como el Espíritu Santo lo ha establecido, lo entabla en el siervo o en la sierva de Dios. Hermanos, eso significa lo que me reveló en el año 2024 cuando vino Juan el Apóstol para entregarme. Por esa razón, ahora se me abre el entendimiento de todas las revelaciones del Apocalipsis, por causa del Espíritu Santo que me ha establecido en mi depósito ese don, ese talento, como dice el Señor. Pero no lo hablo por jactarme, sino estoy entablando de la revelación que el Señor me mostró y que yo no lo entendía, y comencé a entenderlo por medio del Espíritu Santo, el por qué el apóstol Juan, él me entregó su pergamino de las revelaciones. Así, hermano, en Cristo Jesús. Pero, mire, cuando yo lo miré a Juan el Apóstol, se transformó en el Espíritu de Jesús, porque en realidad el Espíritu Santo toma del Señor Jesucristo, porque el Señor le dijo, Él tomará de lo mío, lo dijo por el Espíritu Santo, Él tomará de lo mío y Él me glorificará. Entonces el Espíritu Santo tomó también del rostro de Juan el Apóstol y también toma el rostro, la presencia del Señor Jesucristo. Era el Espíritu Santo con su presencia dándome el anillo de bodas, el anillo nupcial matrimonial de un pacto entre el Señor Jesucristo y la iglesia. Y la iglesia que era yo, y en todas partes de toda la tierra. Pero cuando el Señor me dijo, sois la esposa que Dios me ha dado, que mi Padre Celestial me dijo que me ha dado, para que tú, me dijo, la esposa que eres tú, me glorificarás aquí en la tierra. Serás usada con poder, me dijo el Señor, para aquel tiempo. Entonces, aún no se ha establecido todavía, pero se está por venir el tiempo, hermano. Se está por venir el tiempo en que el Señor me levantará. Pero no es a mí, sino que el Espíritu del Señor Jesús en mí, Él se levantará con poder. La presencia del Señor se levantará en mí. Entonces el Señor tendrá que hacer y cumplir las cosas que están establecidas en el Apocalipsis 12. Incumplir las cosas que están establecidas en el Apocalipsis 18, 19, todo eso. Ya estamos en el tiempo de las revelaciones. Ya estamos en los tiempos de los sellos. Ya estamos pisando ya en los tiempos de las trompetas. Ya estamos ya a un punto de abrir las 7 copas de la ira, porque todo eso será para el tiempo del anticristo. Para que sepan la verdad, hermanos, en Cristo Jesús.